somos curiosos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Ya hemos ido hablando de todo el músculo esquelético, ahora vamos a hablar un poquito del músculo liso. La anatomía y la fisiología del músculo liso, que es un poquito diferente del músculo estriado esquelético, la fibra muscular lisa, por ejemplo, tiene menor tamaño y un solo núcleo, no presenta estrías ni sarcómeros y los filamentos de actina unidos a los denominados cuerpos densos son distintos del sarcómero que veíamos en el músculo esquelético. Algunos de estos cuerpos están unidos a la membrana y otros dispersos intracelularmente. Así se encargan de transmitir la fuerza de la contracción de unas células a otras. Los cuerpos densos tienen la misma misión que los discos Z del músculo esquelético. Asimismo, la miosina con diámetro superior al doble del de la actina, la mayor parte de hecho de los filamentos de la miosina sí que tienen lo que se denominan los puentes cruzados lateropolares, que permiten que las células musculares lisas se contraigan hasta el 80% de su longitud, en lugar del 30% como ocurría en el músculo esquelético, y sí contienen la tropomiosina, pero no la troponina, ¿vale? También es una pequeña diferencia. No presentan también túbulos T y sin embargo sí que presentan unas estructuras con función similar a las denominadas caveolas con menor desarrollo del retículo sarcoplásmico. Contienen una proteína específica encargada de fijar el calcio, que es la proteína citoplasmática calmodulina, y el mecanismo de acoplamiento entre la excitación y la contracción depende principalmente del calcio extracelular y el papel de la calmodulina que acabo de comentar. La regulación involuntaria con control por el sistema nervioso autónomo y la duración de la contracción, que puede ser mayor, o la cantidad de energía necesaria, que suele ser menos normalmente que la del músculo esquelético, también son diferentes, como veremos ahora. Los tipos de músculo liso, os dije que había dos tipos, el multiunitario o de unidades múltiples y el músculo liso unitario, visceral o sincitial. Bien, vamos a ver un poco en qué se diferencian. Concretamente, el multiunitario o de unidades múltiples es que cada fibra muscular lisa se contrae de manera independiente y control principalmente nervioso. Mientras que el músculo liso unitario, visceral o sincitial son fibras musculares que se contraen simultáneamente gracias a la íntima asociación por uniones gap o en hendidura de las sinapsis eléctricas con conexones, que está regulado por un control nervioso y no nervioso a su vez. Los ejemplos serían el caso de lo que tenemos en el uréter, el útero, el tracto o aparato digestivo, las vías biliares y muchos vasos sanguíneos que también se encuentran con este proceso. El mecanismo, por tanto, de la contracción del músculo liso es un poquito distinto del músculo esquelético que habíamos visto previamente. Si bien es verdad que la unión neuromuscular en el músculo liso se da con las uniones neuromusculares que, a diferencia de en el músculo estriado, suelen ramificarse difusamente en la proximidad de las células, sin haber contactado directamente con ellas, y son las llamadas uniones difusas con múltiples varicosidades. Asimismo, la membrana de la célula muscular lisa tiene muchos conductos lentos de calcio y de sodio, pero pocos canales rápidos de sodio. Por tanto, el sodio participa en la relación con el calcio en la generación así del potencial de acción del músculo liso. Es el flujo de iones calcio el que hacia el interior de la fibra muscular es el responsable del potencial de acción en última instancia, como digo, en el músculo liso. Pero estos mismos iones calcio son los que inician el proceso molecular de la contracción al unirse con la calmodulina. Los iones de calcio que proceden del medio extracelular, fundamentalmente desde donde penetran cuando la célula se despolariza, hacen que el tiempo que tardan estos iones calcio en difundir hasta la totalidad de las miofibrillas es 50 veces mayor que en el músculo esquelético. Por tanto, el mecanismo más molecular o contráctil y también de la propia relajación del músculo liso, se podría decir que en el músculo liso los iones de calcio se fijan con la calmodulina, que os he dicho que era esa proteína citoplasmática, que en lugar de a la troponina, como veíamos antes, y el complejo calcio-calmodulina activa así una miosina quinasa que se fija a la cabeza de la miosina. Esto hace que la activa
por fosforilación a esa cabeza reguladora y la miosina activada interactúa por tanto con la actina que produce la hidrólisis del ATP. A continuación tiene lugar el desplazamiento de esos filamentos de manera similar al músculo esquelético y la fibra muscular lisa se acorta. La relajación se produce por la ausencia del calcio que revierte todos los pasos excepto el de la desfosforilación de la cabeza de miosina que requiere ya de una fosfatasa que tiene que desactivarla. Por tanto, la comparación de la contracción del músculo liso con la contracción del músculo estriado evidentemente es que tiene una mayor duración en cuanto a la contracción en el músculo liso. Como os podréis imaginar, la mayor parte de las contracciones del músculo liso son tónicas y prolongadas, que a veces duran incluso horas o también pueden durar días. El mecanismo, por tanto, de cerrojo facilita el mantenimiento prolongado de esas contracciones del músculo liso. Esto es debido a que una vez producida la contracción máxima en este músculo liso, se puede reducir la excitación continuada y se puede mantener así su fuerza de contracción completa con mucha menos energía que en el caso del músculo esquelético, ¿vale? Requiere de menos energía, pero la pueden mantener. Tiene lugar, por tanto, un ciclado lento de los puentes cruzados de la miosina, es decir, su unión a la actina y su posterior liberación, así como su nueva unión para el siguiente ciclo, y la lentitud del inicio de la contracción, así como la relajación del propio tejido muscular liso, es total. Cosa que en el esquelético ya hemos visto que no, es un poco diferente. La baja necesidad también de energía para mantener esa contracción del músculo liso hace que sea del orden aproximadamente de 1/10 a 1/300 en comparación con el músculo esquelético. O sea, es que es una pasada. La fuerza máxima también de la contracción muscular es a menudo mayor, evidentemente, en el músculo liso que en el músculo estriado, y esto se debe sobre todo a que la fuerza de contracción máxima por superficie de fibra muscular lisa es mayor, de hecho es de 4 a 6 kilogramos por centímetro cuadrado frente a los 3-4 kilogramos del esquelético, es decir, que tiene pues como el doble, casi. La tensión-relajación en el músculo liso también es diferente porque su importancia es, excepto durante breves periodos de tiempo, que permiten que un órgano hueco mantenga aproximadamente la misma presión en el interior de su luz a pesar de los grandes cambios de volumen que tengan. Esto es muy típico, como os he dicho, del caso del tubo digestivo. Ya lo veremos. La regulación de la contracción por los iones calcio del medio extracelular, encontramos que en el músculo liso el estímulo para la contracción es un aumento del calcio intracelular en respuesta a distintos estímulos nerviosos. En este caso era la acetilcolina y también la noradrenalina, entre otros, ¿no? También los hay hormonales por la extensión de la propia fibra o incluso por cambios químicos en la propia fibra también. Este calcio que llega al citoplasma y se utiliza en la contracción procede a diferencia del músculo estriado del medio extracelular fundamentalmente, ya que el retículo sarcoplásmico está menos desarrollado que en el caso del músculo estriado. Este calcio también intracelular se obtiene a través de la estimulación de las caveolas, análogo rudimentario, como os he dicho, de los túbulos transversos o túbulos T que veíamos en el caso del músculo esquelético, y se piensa que la transmisión de un potencial de acción hacia las caveolas excita la liberación de los iones calcio desde los túbulos sarcoplásmicos próximos de la misma manera que los potenciales de acción a los túbulos T o túbulos transversos, como ya he dicho, del músculo esquelético. El rol fundamental, por tanto, de la calmodulina también es importante para estas diferencias, ya que la unión del calcio en el citoplasma con calmodulina provoca la activación por unión a la miosina quinasa de la cadena ligera que fosforila la cabeza de miosina o esa cabeza reguladora, que evidentemente la cabeza fosforilada tiene ya la capacidad de unirse respectivamente al filamento de actina y producir la contracción, de manera que la miosina fosfatasa va a ser la encargada de interrumpir la contracción al escindir el fosfato de la cadena ligera reguladora. Es necesaria una bomba de calcio para producir así la relajación del músculo liso también. ¿Por qué? Porque el calcio, gracias a esa bomba lenta de calcio, será precisamente eliminado del citoplasma y expulsado de la célula hacia el líquido extracelular y hacia el interior del retículo sarcoplásmico en aquellas fibras musculares lisas en el que esté más desarrollado. La regulación de la contracción en el músculo liso. Bueno, pues a diferencia del músculo estriado, en el músculo liso la contracción no depende exclusivamente, como veis, de estímulos nerviosos. Puede ser de estímulos nerviosos, por una parte porque tenga sustancias transmisoras más importantes que secretan los nervios, normalmente del sistema nervioso autónomo, que inervan el músculo liso, por ejemplo, por la acetilcolina o la noradrenalina, como hemos dicho antes, y el efecto excitador o inhibidor sobre el músculo liso depende sobre todo del receptor que no del neurotransmisor que nos están enviando las neuronas.
hormonas. En cada caso concreto, sí suele cumplirse que el efecto sobre un determinado tipo de fibra muscular lisa suele ser el contrario en la acetilcolina que en la noradrenalina, ¿vale? Los estímulos hormonales, además de a nivel local, hay hormonas, por supuesto, circundantes que van a afectar. Yo siempre os he dicho que el sistema hormonal es una cosa que ya la veremos, pero tiene mucho de lo que hablar. Y las hormonas circundantes actúan sobre receptores también excitadores e inhibitores del músculo liso, produciendo así una apertura y cierre de canales iónicos, o bien produciendo también un cambio interno a nivel de la propia fibra muscular con una liberación de calcio e incluso del retículo sarcoplásmico. La acción directa de los neurotransmisores y los factores tisulares locales sobre el músculo liso hacen que, al margen de la regulación, ya sea por fibras nerviosas del sistema nervioso autónomo o sustancias químicas, como por ejemplo el ácido láctico, la adenosina, la noradrenalina, la adrenalina, la acetilcolina, la angiotensina, la endotelina, la vasopresina, la oxitocina, la serotonina o la histamina, entre otros, ejercen efectos sobre la contracción-relajación del músculo liso y también influyen otros factores locales, como es el caso de la presión parcial de CO2, los protones que tenemos, el potasio, la temperatura, la vasodilatación, la vasoconstricción, la presión de oxígeno e incluso el calcio también que haya por el cuerpo. La generación espontánea de estímulos en la propia fibra muscular también existe porque en respuesta a estímulos mecánicos de distensión el músculo liso puede contraerse espontáneamente, ¿vale? Quien determina de hecho ese efecto será normalmente, insisto, los receptores. Los potenciales de membrana o los potenciales de acción en el músculo liso también son un pelín diferentes. Ya dijimos que los potenciales de membrana en reposo del músculo liso son en el estado de reposo, como recuerdo, desde menos 50 a menos 60 milivoltios. Los potenciales de acción en el músculo liso unitarios son potenciales denominados en espiga o potenciales con meseta. Y esto se denomina básicamente porque normalmente no se producen en el músculo liso multiunitario. Ya os digo que es solo en el unitario, en el que se suelen producir estas despolarizaciones que pueden ser potenciales en espiga, como los del músculo esquelético, aparecen en la mayor parte de los tipos de músculo liso unitario, por ejemplo, y están originados, por ejemplo, pues para dar estimulación eléctrica, hormonas, sustancias transmisoras, una distensión o una degeneración espontánea, o una generación espontánea, etc. Los potenciales, sin embargo, de acción en meseta son similares al músculo más como el cardíaco y permiten una contracción más prolongada en algunos tipos de musculatura lisa unitaria, como es el caso de los uréteres o el útero, y en ciertos tipos de musculatura lisa vascular, ¿vale? En algunos puntos muy concretos. El papel del calcio en la generación de este potencial de acción del músculo liso también es importante porque muchos canales de calcio activados por el voltaje en comparación con el músculo esquelético evidentemente han hecho la diferencia entre ambos músculos a la hora de contraerse. Por tanto, el sodio también, aunque participa mucho menos en el músculo liso que en el potencial de acción del músculo estriado evidentemente, y el flujo de iones de calcio al interior de la fibra es el principal responsable, como digo, de la generación del potencial de acción. Además tiene el calcio dos tareas. Una es la generación del potencial de acción y la otra es la contracción, como ya hemos dicho. Quiero dejarlo claro porque es muy importante. Bien, los potenciales de onda lenta en el músculo liso unitario pueden también conducir a la generación espontánea de potenciales de acción. Y es porque algunas células musculares lisas también son autoexcitatorias. Ya os dije un poco qué era esto. Pero bueno, que sepáis que las células normalmente autoexcitatorias son aquellas que tienen algunas ondas de tipo lento, como es este caso, que son típicas sobre todo del músculo liso visceral, que ya veremos del tubo digestivo, y estas ondas lentas, cuando son lo suficientemente intensas, pueden iniciar potenciales de acción. Así las ondas lentas en sí mismas no producirían la contracción muscular, pero la generación de potenciales de acción en secuencias repetitivas desencadena así contracciones rítmicas, por lo que las ondas normalmente lentas se denominan ondas marcapasos. Y la despolarización del músculo liso multiunitario sin potenciales de acción, pues es porque en el músculo liso multiunitario no se suelen producir potenciales de acción, pero esto es debido a que las fibras son demasiado pequeñas para generar ese propio potencial de acción y por el contrario se suelen producir despolarizaciones locales denominadas potenciales de la unión que originan la contracción muscular tras la propagación electrónica por toda la fibra. Y os dejo por aquí un breve resumen también de las comparaciones entre los músculos esquelético, liso y cardíaco, así un poco para que os quedéis con la idea de cómo son estas fibras musculares y qué diferencias hay evidentemente entre estos diversos sistemas, que cuando menos es importante
y necesario tener en cuenta para poder entender cómo funcionan otros muchos sistemas que ya iremos viendo progresivamente en próximos vídeos. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar, hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.